yo me estaba por operar hoy. Bueno, digo, ¿cómo explicarles que no me están operando en este momento? Con lo cual, no, lo desmiento. ¿Y ayer? Digamos, todo el mundo ha dicho cualquier estupidez, desde Real diciendo, y Payares y otra gente que no sé quiénes son, diciendo que yo me iba a vivir a Miami, cosa que, miren, estoy acá en Buenos Aires, hasta que me operaba en el día de hoy, hasta no me acuerdo qué otra cosa. O sea, yo lo que les pido, esto es a la audiencia en general y a quienes le importe qué es lo que me pasa, esperen a que sea yo quien hable para decir las cosas. Yo les voy a contar, mire, yo soy una de las pocas personas que ha hablado de sus enfermedades públicamente, no tengo ningún problema en hacerlo, no creo que eso me muestre más débil o más, nadie toma una enfermedad voluntariamente, o sea, uno es víctima de una enfermedad, no es que se la merecía. Entonces, como no tengo problema en contarlo, cuando me operen yo se lo voy a decir. Mientras tanto, todo lo que lean siempre es mentira, desde la tapa de noticias hasta Real, hasta cualquier otra cosa. Nunca hablaron conmigo, y yo, por otro lado, lo que le pido a la prensa en general es que si van a hablar de mí me pregunten antes, porque me parece que es lo menos que pueden hacer. Darío Justosi es diputado nacional, es a la vez jefe del bloque del Frente Renovador, y me parece que tiene algo para decir sobre el tema del día. ¿Qué tal, Justosi? Jorge Lanata le habla. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Bien. ¿Pudo enterarse de algún pormenor de la investigación? Bueno, la verdad es que no. La charla con la secretaria Soledad Castro fue importante, pero obviamente no es mucho lo que más que bueno está en contacto con el juez Lijo. Acaba de cortar una comunicación en donde le transmitió algunas medidas para la preservación del expediente, las principales pruebas, y bueno, después hablamos naturalmente de las cuestiones vinculadas a un estado de consternación en toda la fiscalía y después vinculadas a un hecho en donde nada hacía suponer semejante desenlace, nada había ningún indicio más allá de las amenazas acostumbradas frente a este tipo de casos y otros menores, a veces de menor cuantía, pero nada hacía suponer que podía haber no había condiciones o no se verificaban condiciones anímicas en Nisman como para suponer de que podía estar frente a una situación de depresión o temor y que con un posible desenlace de suicidio. Así que eso abre un montón de conjeturas. Diputado, ¿cómo le va? Diego Leuco. ¿Qué tal, Diego? Le quería preguntar con respecto a las pruebas, con respecto a esos 330 discos con información, con escuchas, con audio relevante y revelador, si en esta conversación que tuvo usted se habló del tema y se sabe cuán a resguardo están, porque intentó el fiscal Marijuán hacerse presente y justamente resguardar eso, y la procuración ya metió un fiscal llamado Alberto Gentili, decían ahí que el hijo estaba impulsando medidas para conservar también la prueba. Quería saber qué información tenía usted al respecto. Sí, esa es justamente que estaban en contacto con el juez Lijo para trabajar en ese sentido y están tranquilos respecto de que eso se puede, transmitieron tranquilidad de que eso está garantizado. Obviamente nosotros, y yo le di todo nuestro respaldo y al mismo tiempo colaboración en caso de ser necesario, y con 4 o 5 medidas que en estos casos son obvios y que la Fiscalía está trabajando en esa dirección, pero que creo que muchas de ellas no corresponden a la Fiscalía. Por un lado, la preservación de las actuaciones, como estamos hablando, de toda la unidad fiscal AMIA, digamos, toda la unidad fiscal. Entre ellos también está la preservación y la custodia y la identificación del propio personal, de todo el personal involucrado, el que tenía más información, el que tenía menos información, de los últimos movimientos, los hechos, etcétera, como forma de garantizar que lo que continúe en adelante sea una investigación de la misma característica que la que venía. Poner la lupa sobre el reemplazo, ¿no? El eventual reemplazo. Este reemplazo, las características que tiene, que se lo pueda podamos tener la tranquilidad de que lo va a hacer correctamente, que va a ser objetivo y que va a trabajar en la dirección en lo que venía haciendo el fiscal Nisman. Por otro lado, la identificación de toda la custodia y delindar responsabilidades respecto de los integrantes de esa custodia del fiscal Nisman, que también es importante saberlo, y todo el personal del EPARC y todos los alrededores, que esto no corresponde a la Fiscalía, a esta fiscalía, sino, bueno, corresponde al caso donde toque, y así con cada uno de los temas, ¿verdad? Hasta ahora hay silencio por parte de la Presidenta. ¿Usted espera que ese silencio se rompa y diga alguna cosa?
todos esperamos que con templanza, madurez y al mismo tiempo sentido de responsabilidad republicano, institucional, democrático, haga uso de la palabra y se refiera a este tema, que utilice la cadena nacional para referirse a este tema tan grave y tan importante para la vida nacional. Creo que es muy importante que lo haga. Gracias, Justosi, por la comunicación. Darío Justosi, diputado nacional, jefe del bloque del Frente Renovador. Va a haber, creo, nos decía eso Graciela Camaño, una conferencia de prensa de Massa, que está reunido también con su equipo. Ya hubo palabras en una conferencia de prensa de Mauricio Macri. Hasta ahora de Scioli no se sabe absolutamente nada. El único candidato a presidente que habló por ahora fue Mauricio Macri. Y por supuesto, lo que le preguntaba recién a Justosi, Jorge, de Cristina no se sabe absolutamente nada. Ni siquiera se ha emitido un comunicado, como sí lo ha hecho, por ejemplo, el sitio de los fiscales, fiscales.gov.ar, que pone consternación por el fallecimiento del fiscal Alberto Nisman. Simplemente Capitanich leyó hoy temprano por la mañana el comunicado de la fiscal Mónica Fein, donde relataba y hacía una especie de crónica de lo sucedido ayer, la crónica oficial de lo que sucedió, pero no hay ninguna información sobre lo que piensa Cristina Kirchner al respecto. Yo hablé ayer a la tarde con importantes funcionarios de la Presidencia de la Nación, obviamente en off the record, y la información del gobierno es que no tenían información fidedigna sobre lo que hoy iba a contar Nisman. Más allá de las declaraciones públicas, los más importantes funcionarios llegados a la Presidencia no sabían bien las pruebas que iba a mostrar hoy Nisman. Bueno, a ver, que el gobierno no sabía, lo dejó en evidencia la posición de, por un lado, Canicoba Corral, cuando primero dijo que no habían grabado a nadie, y después tuvo que salir él mismo a decir que había grabado a Khalil. Sí. O sea, evidentemente que había todo el mundo... autorizado la grabación. Sí. El viernes Aníbal Fernández empezó a demostrar que se despegaba el gobierno de Luis D'Elia y de Fernando Steche. Dijo él le explicitó que iba a defender solamente a la presidenta, y agregó, cuando le preguntaron sobre Steche y D'Elia, que se defiendan solo son ciudadanos comunes, y si hablaron en nombre de la presidenta, que se hagan cargo. D'Elia tampoco dijo nada hoy, porque esta gente que tuiteaba hasta hace poco, Cristina hablaba del perro. D'Elia tuiteaba todo el tiempo sobre nosotros, sobre Viñaski, sobre mí, y de ahora no habla, hace 5 o 6 días que no dice nada. Vos sabés que mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser que el gobierno tome a un tipo como D'Elia para que lo represente? La realidad es que no fue el gobierno que lo puso a D'Elia, sino que fue Irán, con quien tiene relaciones D'Elia hace muchísimos años, que lo financia y financió un montón de sus operaciones, el que exigió que sea Irán, que sea D'Elia el intermediario. No llegamos a comentarlo, pero hoy fue una imagen habitual en los canales de noticias, que por otro lado están midiendo más en este momento que los canales de aire, ¿no, Diego? Sí, estaban midiendo más o menos 7 puntos más el cable que el aire, por lo menos eso hasta hace una hora. Eso habla mucho de qué está pensando la gente en este momento, ¿no? Sí, ahora había subido un poco también, por supuesto, la pantalla de Canal 13, que es el único canal de aire que se está haciendo eco de esta noticia de manera permanente. Está el programa Nosotros al Mediodía de Doman. Después, bueno, en Canal 7 siguen, digamos, cocinando. En Telefe están pasando Los Simpsons. En Canal 9 hace un rato también estaban haciendo una pizza. Y Telefe es el único, Canal 13 es el único que no ha interrumpido la cobertura del caso Nisman. Y el rating así lo refleja, porque es en este momento el canal más visto. Te contaba que hoy uno podía ver, fue repetida varias veces, por lo menos en TN, la huida del canciller Timmermans en un aeropuerto, realmente vergonzosa, porque hacía como que estaba hablando por teléfono, y no estaba hablando por teléfono, era evidente, y con una cronista que atrás lo seguía y le decía, por favor, le pedimos opinión, acaba de encontrarse el cadáver de Nisman, iba a decir, acaban de matar a Nisman. Y Silvina Pencil, que le pedía insistentemente que dé una respuesta, y Timmermans dijo, lamento la muerte de un ser humano. Sí. Le pedía, por favor, la periodista le tiene que pedir por favor al canciller de la República Argentina, que era principal imputado por el fiscal en el caso, que dijera algo, y lo único que tenía que decir fue: me enteré en el avión por mensaje de texto, lamento la muerte de un ser humano. El canciller de la República Argentina, insisto, junto con Cristina, los dos funcionarios implicados en este asunto, fue todo lo que tuvo para decir.